Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a este Salón de Actos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Gracias por avisarme. Sí, lo tenía ya apagado. Que les ofrece hoy una propuesta, diríamos, original, singular, en modo alguno convencional, porque es, como bien saben ustedes, un concierto protagonizado sonoramente por el Txistu. Recibimos a la Asociación Silvoberri, que no es de ayer ni de anteayer, lleva ya 20 y tantos años trabajando en pos de dar rigor a las interpretaciones y de, sobre todo, proveer de un repertorio importante a un instrumento claramente de tradición popular, folclórica, como es el Txistu-tamboril, porque, como bien saben ustedes, es un solo instrumentista que tañe simultáneamente dos instrumentos. El grupo lo constituye con el Txistu-tamboril, cuyo solista es Aitor Amilibia, un acordeón que interpreta Josean Ontoria, y la variada percusión que ven ustedes sobre el escenario y que, por cierto, incluye chalaparta, otro instrumento muy propio del folclore vasco, y que como solista de percusión tendremos a Gorka Sáez de Ibarra. En la historia reciente de la música, reciente, hablo del último siglo o de incluso alguna década más, se da periódicamente la incorporación, la entrada de algún instrumento que no venía siendo del ámbito del concierto en el ámbito del concierto. Todos conocen casos, comentábamos hace poco el del saxofón, por ejemplo, primero, que es un instrumento que se crea bien avanzado el siglo XIX, no podía haber música anterior, pero que a partir de su creación forma parte de las bandas, forma parte de los grupos de jazz, evidentemente, pero se incorpora poco a poco, ya en el siglo XX, en la música de concierto, gracias a composiciones que lo toman como protagonista, como es el caso de Debussy, o el caso de Ravel, que incluye en la orquestación que hace de los cuadros de una exposición, uno de los números más impresionantes es el Viejo Castillo, que emplea a un solista de saxofón como protagonista. ¿Ha sucedido eso en nuestro tiempo? Quiero decir que lo hemos visto y oído todos nosotros, la incorporación contundente de un instrumento como el acordeón en el repertorio de la llamada música culta, denominación que todos nos entendemos, aunque no deja de ser discutible, porque el folclore evidentemente también es cultura. El acordeón, merced a tantas composiciones, por ejemplo, de Sofía Gubaidulina, una de las figuras más importantes de la música actual, pero no menos de grandes compositores españoles. Me da apuro nombrar porque me voy a dejar a muchos, ¿no? Pero tenemos incluso grandes conciertos para acordeón y orquesta. Luis de Pablo, Jesús Torre, Félix Ibarrondo, de quien vamos a escuchar hoy una pieza, etcétera, etcétera. Pues bien, la única manera de incorporar un instrumento como el Txistu al ámbito del concierto es eso, dotar a ese instrumento de un repertorio de la máxima categoría. Y en eso está empeñado Silvoberri,
y hoy vamos a tener una muestra excelente con obras que se han escrito para ellos o para sus instrumentos, más un encargo específico hecho al compositor José María Sánchez Verdú, que escucharemos al final del concierto, justamente como última obra con carácter de estreno absoluto. También lo es, por cierto, la pieza para acordeón solo de Félix Ibarrondo. Bien, pues como el concierto consta de 6 obras y no tenemos programa de mano, les voy a anunciar las 3 primeras y después de la tercera subiré 2-3 minutos para comentarles las obras que oiremos en el segundo bloque del concierto. Las primeras obras que vamos a escuchar son un solo, un dúo y un trío. El solo es el Divertimento para Chistu tamboril, de Luis de Pablo, compositor importantísimo que nos acaba de dejar hace solamente unos meses y bien querido en esta casa de la que era ilustrísimo miembro. Después del Divertimento para Chistu de Luis de Pablo, escucharemos un dúo para Chistu tamboril y acordeón. El autor es el compositor burgalés de Miranda de Ebro, Hilario Extremiana, y la obra se titula Onay. Y este primer bloque terminará con una tercera composición de la que es autora Yolanda Campos, compositora aragonesa de Jaca, Huesca, y que ha escrito para el conjunto total de Silvoberri que tenemos hoy aquí. La obra se titula Lich y es para chistu tamboril, acordeón y percusión. Así pues les dejo con Aitor Amilibia, José Nontoria y Gorka Sáez de Ibarra para que escuchen 3 obras de Luis de Pablo, Hilario Extremiana y Yolanda Campos. Que disfruten.
son los integrantes de Silvoberri, a quienes debemos este primer bloque de 3 obras, un solo, un dúo y un trío de Luis de Pablo, Hilario Extremiana y Yolanda Campos, respectivamente. El segundo bloque de este concierto presenta también 3 obras y también son un solo, un dúo y un trío, aunque no por este orden. Vamos a empezar con el dúo, 4 glosas sobre un canto de pájaro, obra de Carlos Villasol, compositor vizcaíno, y que es para chip, tamboril y percusión cuya distribución está cambiando Gorka para ubicar debidamente la marimba. A continuación, después de estas 4 glosas de Carlos Villasol, tendremos el solo que es la obra Coup de Clerc para acordeón solo, original de Félix Ibarrondo, compositor guipuzcoano. Por cierto, estuvo hace unos meses en la casa presentando el disco con sus obras orquestales dirigidas por Arturo Tamayo, y en aquel grato encuentro fue donde se fraguó precisamente este concierto tan especial, tan atractivo que les estamos ofreciendo hoy. Y la obra concluirá con un trío de chistu, tamboril, acordeón y percusión, obra del compositor andaluz, algecireño de nacimiento, internacional de carrera y actualmente residente en Madrid, José María Sánchez Verdú, obra que se estrena con carácter absoluto, al igual que la obra Coup de Clerc para acordeón de Félix Ibarrondo, a la que me acabo de referir. Es decir, vamos a asistir al nacimiento de 2 nuevas partituras en esta mañana. La obra de Sánchez Verdú es el primer encargo que el grupo Silvoberri hace expresamente a un compositor para que componga para este peculiar grupo. Y José María Sánchez Verdú ha respondido a esa invitación con su obra Zuria 3, que vamos a escuchar culminando el programa, y que ha cambiado mucho mi amigo José María en las últimas semanas, pues estoy seguro de que va a abrir vías en el tratamiento de un grupo de estas características con su propuesta sonora y formal. Así pues, les dejo con el grupo para que escuchemos las obras de Carlos Villasol, 4 glosas sobre un canto de pájaro, Félix Ibarrondo, Coup de Clerc, y José María Sánchez Verdú, Zuria 3.
Muchas gracias. Queríamos tener un pequeño recuerdo. Hay un compositor muy querido que, por cierto, vivía en los últimos años aquí, que nos ha dejado hace poco, y queríamos tener un pequeño recuerdo, y bueno, de paso, pues también así lo oyen ustedes, de una composición. Hizo dos canciones para cesto y acordeón, y vamos a tocar la primera melodía. ¿No se oye? Ah, no te preocupes. Sí, ahora se ve, ¿no? Sí, bueno, decía que queríamos tener un pequeño
José María. Sí. Nos quiere decir San Maribel. Para eso no te digo.